Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, los saludo y bendigo con sus familias. Dije ya, estamos terminando el librito del Padre Antonio Royo Marín, el gran desconocido, el Espíritu Santo, sus dones. Hemos analizado la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, en la Iglesia, y sobre todo la acción del Espíritu Santo sobre nuestras almas mediante los 7 dones del Espíritu Santo. Mediante los 7 dones del Espíritu Santo. Lo hemos analizado en varias charlas. Ahora voy a explicar rápidamente, brevemente, los 7 dones uno tras otro para que vean la cosa un poco más claramente. Primero recemos: venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles, y inflamad de Dios el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que, con mismo Espíritu, sepamos gustar bien, gozar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, el alma en estado de gracia, el alma que acaba de, por ejemplo, de bautizarse o de confesarse, recibe la gracia, que es la santidad. Junto con la gracia recibe 3 virtudes que llamamos teologales, que levantan nuestra alma hacia Dios, unen en cierto modo nuestra alma con Dios: la fe, la esperanza, la caridad. Con la fe creemos, nuestra alma se hace apta de creer, a sentir, a aceptar lo que Dios ha revelado. Con la esperanza en Él ponemos nuestra confianza y vamos a recibir lo que promete, y con la caridad amamos a Dios, que es amor. Nos da también 4 virtudes morales que nos perfeccionan en lo actuar cristiano: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y nos da los 7 dones del Espíritu Santo, mediante los cuales Dios mismo interviene en nuestra alma. 4 dones perfeccionan nuestra inteligencia y 3 nuestra voluntad en general. Veamos ahora la definición de cada uno de estos dones por el Padre Antonio Royo Marín. El don de temor, que es el último de la lista, lo ponemos aquí en cabeza. ¿Por qué? Porque es como el bulldozer que elimina los obstáculos que nos impiden de caminar hacia Dios nuestro Señor y nos hace detestar el pecado o el peligro de ofender a Dios. El don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, el que está bien, gracias a Dios, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad. Entonces, el don de temor es un hábito sobrenatural que Dios mismo solo puede infundir en nuestra alma junto con la gracia. El que está en pecado lo pierde. Es un hábito sobrenatural por el cual el alma justa, el alma santa, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad de Dios. Es algo muy, muy, muy hermoso esto, y este don está relacionado con la virtud de la esperanza y de la templanza, la religión y la humildad. Los efectos de este don son grandes. Nos da un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que la sumerja en una adoración profunda, llena de reverencia y de humildad. También nos da un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido, y nos impulsa a desprendernos de todo lo creado buscando lo divino.
y de ahí vienen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos el reino de los cielos, o los pobres de espíritu. Los vicios opuestos a este don, hemos dicho, son la presunción, la presunción. Uno se piensa que puede sin Dios hacer las cosas. Presunción también es una injuria a la divina justicia al confiar excesivamente en la misericordia de Dios. Medio de fomentar este don, dijimos, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Somos nada, somos unos mendigos que reciben en cada momento la existencia. Acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero también lleno de reverencia y respeto. Meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia el pecado. Poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo y pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. Initium sapientiae timor Domini, dice la Escritura, el inicio de la sabiduría, el temor del Señor, que Dios es Dios y somos criaturas, cuidado. El segundo don es de fortaleza. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar, por instinto del Espíritu Santo, toda clase de virtudes heroicas, con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que pueden surgir. Entonces nos robustece nuestra alma. Claro, hay la fortaleza adquirida, la fortaleza infusa como virtud y la fortaleza como don del Espíritu Santo. Y bien, mediante este don de fortaleza, Dios mismo interviene en nuestras almas. Ahora, ¿cuál es la importancia de este don? Bien, es muy importante. Para la perfección de la virtud cardinal de la fortaleza, bien, necesitamos el don también de fortaleza. No solamente perfecciona esto, también el don de fortaleza es necesario para perfeccionar las demás virtudes y también para permanecer en estado de gracia, en estado de santidad. Sin la ayuda de Dios, a veces es cuestión de segundo hacer un pecado y perderse eternamente. ¿Cuáles son los efectos que produce el don de fortaleza? Bien, proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Una energía inquebrantable. Entonces necesitamos adquirir la virtud de fortaleza. Necesitamos fomentar la virtud de fortaleza natural, humana. Necesitamos practicar la virtud infusa de fortaleza y después Dios interviene por el don de fortaleza, es decir, Dios mismo interviene. Entonces, ese don proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud, pero tenemos que hacer algo también en nuestra parte, ¿no? Destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. Hace al alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros y enemigos, hasta llevar al martirio, y hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. Proporciona al alma el heroísmo de lo pequeño hasta del pequeño, además del heroísmo de lo grande, lo que decía Santa Teresida, y nos hace pacientes y longánimes, ¿sí? Este don destruye el temor desordenado, la timidez o la flojedad natural. Medios para fomentar el don de fortaleza: acostumbrarse al cumplimiento exacto del deber a pesar de todas las repugnancias. Acostumbrarse al cumplimiento exacto del deber a pesar de todas las repugnancias. No pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé fuerza para sobrellevarla santamente. Entonces, los medios para fomentar este don de fortaleza son acostumbrarse al cumplimiento exacto del deber a pesar de todas las repugnancias. No pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé fuerza para sobrellevarla santamente. Practiquemos con valentía o debilidad mortificaciones voluntarias.
y hagámoslo con valentía, lo que hacen los santos. Busquemos en la Eucaristía la comunión, la fortaleza para nuestras almas. Bien, después tenemos el don de piedad, que es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para excitar en nuestra voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre, y un sentimiento de fraternidad con todos los hombres en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Es importante, sí, este don de piedad es importante. ¿Por qué? Bien, porque el don de piedad nos ayuda a practicar la virtud de justicia, de religión y de piedad. Eso también es muy importante saberlo. Son los efectos del don de piedad: una gran ternura filial hacia el Padre que está en los cielos, nos hace adorar el mismo misterio inefable de la paternidad divina intratrinitaria, nos da un filial abandono en los brazos del Padre Celestial y nos hace ver en el prójimo a un Hijo de Dios, hermano Jesucristo, al menos llamado a serlo si no está bautizado. Nos mueve al amor y devoción a las personas y cosas relacionadas de algún modo con la paternidad de Dios y la fraternidad cristiana. Entonces nos hace amar a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, a las almas del purgatorio, al Papa, a los obispos, sacerdotes, nuestros superiores y padres, y también a nuestra patria. Y nos da amor a la Sagrada Escritura, a la enseñanza de Cristo y a las cosas santas, como todo lo que es relacionado con el culto divino, la misa, los ornamentos sagrados, etcétera, etcétera. Bienaventurados los mansos, porque cumplen el mandamiento de Dios de ser manso, igual que Jesús, manso, dulce, manso de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, de la santidad, y bienaventurados los misericordiosos. Entonces esto produce en nosotros también bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Cuáles son los vicios opuestos a este don? Y bien, son la impiedad, la impiedad. Los vicios que se ponen al don de piedad pueden agruparse bajo el nombre de género de impiedad, porque con precisamente el don de piedad corresponde ofrecer a Dios con filial afecto lo que le pertenece como Padre nuestro. Todo aquel que de una manera u otra quebranta voluntariamente este deber merece propiamente el nombre de impío. Impiedad y dureza de corazón. Dureza de corazón es algo tremendo. Esa dureza es extrema en los grandes del mundo, en los ricos avaros, en las personas sensuales, en los que no ablandan su corazón por los ejercicios de piedad y por el uso de las cosas espirituales. Entonces, más uno se aleja de la práctica de la religión, más se hace duro de corazón. ¿Cuáles son los medios de fomentar este don? Cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios, cultivar el espíritu de fraternidad con nuestros semejantes, considerar todas las cosas, aun las puramente materiales, como pertenecientes a Dios. De hecho son de Dios, porque son criaturas de Dios, y cultivar el espíritu total de todo abandono en los brazos de Dios. El don de consejo, ¿qué es? El don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia bajo la inspiración del Espíritu Santo intuye rectamente de las cosas particulares lo que conviene hacer en orden al fin sobrenatural. Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, estos dones existen únicamente en el alma en gracia de Dios y no en pecado mortal. Bien, es importante, sí, este don es muy importante porque necesitamos a veces de una solución ultra rápida entre el pecado y el heroísmo. Es una cuestión de segundos, dice el padre Antonio Royo Marín. Sí. ¿Cuáles son los efectos del don de consejo? Bien, nos preserva del peligro de una falsa conciencia.
nos preserva del peligro de una falsa conciencia, nos resuelve con inefable seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e imprevistas. Nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás. Aumenta extraordinariamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. Es algo maravilloso todo esto. ¿Y cuáles son los vicios opuestos a esto? Es la precipitación, la temeridad y la lentitud excesiva. ¿Cuáles son los medios para fomentarlo? Profunda humildad para reconocer nuestra ignorancia y demandar las luces de alto. Acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento. Atender en silencio al maestro interior. Todos son frutos de este don. Y finalmente, extremar nuestra docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en la iglesia para gobernarnos. Y claro, siempre y cuando que no nos digan lo contrario de lo que la iglesia siempre enseñó. Ahí sabemos, hoy la iglesia está infiltrada por fuerzas ocultas, por enemigos comunistas, masones, o gente que perdió la fe pero está ahí. Entonces eso no vale. La medida que contradicen el credo, la fe, la moral cristiana, ahí no representan a Dios. Abusan y Dios les pedirá cuentas, ¿no? ¿Cuál es el don de ciencia? El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Sí es importante porque sin mí nada podéis, dijo nuestro Señor. El don de ciencia presta inestimables servicios a la fe, sobre todo en la práctica. ¿Cuáles son sus efectos? Y bien, nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Nos hace juzgar las cosas en orden a Dios, en la perspectiva de la eternidad. Nos guía ciertamente acerca de lo que tenemos que creer y no creer. Nos hace ver con prontitud, certeza, el estado de nuestra alma. Nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. Y nos desprende de las cosas de la tierra y nos llena de contrición y arrepentimiento de nuestros errores pasados. Todo eso lo hace el don de ciencia, el don de ciencia. ¿Cuáles son los vicios opuestos? Y será la ignorancia, la ignorancia. ¿Cómo fomentar este don? Bien, considerar la vanidad de las cosas terrenas, oponerse enérgicamente al espíritu del mundo, a toda esta mentalidad no cristiana, no cocotear con ella. Hoy los católicos, con tal que nos toleran, estamos contentos, pero somos luz del mundo, sal de la tierra. Oponerse enérgicamente al espíritu del mundo, a todo lo que aleja al hombre de Dios y de su salvación. Decir la verdad de la gente es caridad. Decir a un pecador que anda mal es caridad, claro, con dulzura, con amabilidad, pero también con caridad decirle, anda mal. Una persona, por ejemplo, que tiene que tomar un avión, viene en lugar de ir, no sé, a México, va a Japón. No es caridad dejarlo en su error, ¿eh? Cuando llega a Japón está muy lejos de su destino, ¿eh? Ponerse enérgicamente al espíritu del mundo, ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y todos los acontecimientos prósperos y adversos de nuestra vida. Bien, pasamos al don de entendimiento. ¿Qué es? El don de entendimiento es un hábito sobrenatural infundido por Dios junto con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las cosas reveladas y aún de las
naturales en orden al fin último. Entonces, repito, el que está en pecado mortal, el que no está bautizado y el bautizado en pecado mortal no tiene nada de estas cosas. Cuidado, es importante saber esto. Por lo tanto, una persona en vicio, en pecado mortal, ¿qué teólogo puede ser? No tiene nada de estos dones. Un hereje que niega la fe, no tiene la fe, por tanto no tiene nada de esos dones también. Entonces, cuidado, esto no es universal. Estos dones del Espíritu Santo están únicamente en las almas en estado de gracia. ¿Cuáles son los efectos de este don de entendimiento? Nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes. Por virtud de ese instinto divino, los místicos perciben la divina realidad oculta bajo los velos eucarísticos, por ejemplo. Santo Curadeas preguntaba a un campesino muy piadoso: ¿qué haces horas y horas frente al Santísimo? Dice: yo lo miro y él me mira. Ve la hostia consagrada y viene a Dios mismo presente. Nos descubre el sentido oculto de las divinas escrituras. Nos descubre el sentido real, verdadero, oculto de las divinas escrituras. Por eso el que está en pecado mortal lee la Biblia, pobrecito de él, queda únicamente en el nivel natural y no cree y no puede creer. Es normal que no crea. ¿Por qué? Porque es un ciego. Un ciego no ve las letras. Nos manifiesta el significado misterioso de las semejanzas y figuras bíblicas. Así San Pablo vio a Cristo en la piedra que emanaba agua para apagar la sed de los israelitas en el desierto. La piedra era Cristo, dice San Pablo. 1 Corintios 10:4. Nos descubre bajo las apariencias sensibles las realidades espirituales. Por ejemplo, la liturgia de la iglesia está llena de simbolismos sublimes que escapan en su mayor parte a las almas superficiales. Y desde que han dejado la liturgia solemne, maravillosa que teníamos, heredada de siglos y siglos y siglos de los santos, se viene una catástrofe. Andamos muy mal. Nos hace contemplar los efectos contenidos en las causas. Nos hace contemplar los efectos contenidos en las causas, nos hace ver finalmente las causas a través de los efectos. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son los vicios? Los vicios opuestos don de entendimiento son la ceguera espiritual y embotamiento del sentido espiritual. Es grave. Esa ceguera de la mente es la que padecen todas las almas tibias, porque tienen en sí el don de entendimiento, pero engolfado su mente en las cosas de aquí abajo, faltas de recogimiento interior y espíritu de oración, derramadas continuamente por los caños de los sentidos, no captan todo esto, no lo captan. De ahí la tibieza, que es una tuberculosis espiritual. ¿Cuáles son los medios para fomentar este don? Avivar la fe con ayuda de la gracia ordinaria. Avivar nuestra fe, queridos hermanos. De ahí la importancia de hacer regularmente ejercicios espirituales de silencio, no donde se aplaude y grita, de silencio o riguroso, porque Dios habla en silencio. Es importante saber esto. Dios da sus gracias a quien mejor se dispone para recibirlas. También para fomentar este don de entendimiento hace falta perfecta pureza de alma y cuerpo, porque los corazones puros verán a Dios. Hace falta la impureza es incompatible con estas cosas, con la visión y la gloria y la gracia. El recogimiento interior, el Espíritu Santo es amigo del recogimiento y de la soledad. Solo ahí habla en silencio las almas. Es decir, cuando el alma haya hecho de su parte todo cuanto pueda para recogerse, aislarse de todo lo no necesario, el Espíritu Santo hará los demás. También fidelidad a la gracia. Fidelidad a la gracia. Si no somos fieles a las luces, gracias que Dios nos da, quedamos estancados. Fidelidad. E invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. El don de sabiduría, el último aquí en nuestra lista, pero es más alto de hecho. ¿Qué es la sabiduría? Es el don de sabiduría es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas,
por sus últimas y altísimas causas bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Es un don, ese don de la sabiduría es un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad. Entonces el que está en pecado mortal no tiene los dones del Espíritu Santo, y el que también está en herejía, por eso no puede haber teólogos protestantes. Los teólogos estudian Biblia como cualquier libro de historia, pero no tienen la fe verdadera, por lo tanto no tienen los dones, ¿no? El don de sabiduría es inseparable de la caridad, por el cual juzgamos directamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Entonces, el que está en pecado, bien, no tiene nada de estas cosas, por desgracia, y no ve las cosas con los ojos de Dios. De ahí la importancia de vivir en gracia. Y ahora entendemos cuando un pueblo está dirigido por dirigentes ateos, anticristianos o en pecado mortal, liberales, ¿a dónde van a llevar el templo, el pueblo? No el camino de la salvación, ¿no? Ni tiene cuenta de esto. Este don absolutamente es necesario. ¿Cuáles son sus efectos? Y bien, les da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas. Les da a los santos el sentido divino de la eternidad con que juzgan las cosas desde la perspectiva de Dios. Bien, podemos decir uno de los obispos más calumniados, dichosos los calumniados por la causa del Señor, de hecho, es el Evangelio, ¿no? Pero uno de los obispos más calumniados, más perseguidos, más denigrados fue Monseñor Marcelo Febre. El pobre obispo, consciente del peligro, conociendo perfectamente la historia de la Iglesia y de las ideas falsas de hace 3 siglos que están destruyendo la cristiandad, bien dijo, cuidado, esos cambios de reconciliación con el mundo pagano, anticristiano, masónico, ateo actual, van a llevarnos a la catástrofe. Lo han tachado como si fuera un enemigo de la Iglesia, mientras que él fue el hijo y ministro perfecto de la Iglesia que nos alertó del problema. Y un día la Iglesia, liberada de la peste modernista que hace ciegos muchos obispos, bien va a canonizarlo y agradecerlo. Y va a buscar la solución que nos ha dejado, apoyándose, claro, él mismo sobre los papas y santos. No inventó nada de su cosecha, ¿no? Entonces, la fe, les da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas. La Iglesia está ahí para salvar las almas, no para hacer ONG de cosas humanas solamente. Claro, buscan primero el reino de Dios, su gracia, demasiada por añadidura. Hicieron pueblos cristianos, tuvimos la civilización cristiana de derecho, de justicia, de paz, de concordia, hasta humanizar la guerra o impedirla en muchos casos. Sí, hoy quieren hacernos creer que estamos en lo mejor. No, señores, los pueblos están en la apostasía. Los pueblos cristianos hoy no tienen idea de lo que es ser cristiano en muchos casos, ¿no? También el don de sabiduría hace a los santos y a las almas santas, les hace vivir en un modo enteramente divino los misterios de nuestra santa fe. Les hace vivir en sociedad con las 3 divinas personas mediante una participación inefable de su vida trinitaria. Lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Este es también muy importante. Liberada de sus ataduras humanas y recibiendo a pleno pulmón el aire divino que el don le proporciona, el fuego de la caridad adquiere muy pronto proporciones gigantescas. Es increíble hasta dónde llega el amor de Dios en las almas trabajadas por el don de sabiduría. Esto es lo que hacían todos los santos, San Antonio Claret, San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Asís, Santo Domingo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco, San Pío X y todos los santos, incluso y Monseñor Febre entre ellos. ¿Por qué no? Es verdad.
fue realmente un hombre de Dios. El único reproche que pueden hacerlo es no haber seguido ciegamente estas reformas mezcladas de cosas liberales, masónicas, protestantes y de gente de soñadores. Viene anunciado una primavera extraordinaria en la iglesia, ve ahí, en palabras del Papa Benedicto, un riguroso invierno. Ahora Europa está por el suelo. Está destruida, la fe está destruida. Y ahora los obispos alemanes, pobrecitos, están haciendo cualquier locura. Y que quieren imponer la Iglesia Universal porque tienen dinero que reciben del gobierno. No. De Dios no se burla, hermanos. De Dios no se burla. Un día habrá un juicio sobre el siglo XX, la historia de la Iglesia en el siglo XX. Habrá un juicio, sí. Yo estoy anunciándolo. Como la herejía ariana había paralizado la iglesia durante casi unos 70 años, el siglo IV, condenado en el concilio de Nicea en 325, y bien hasta 381 han paralizado la iglesia católica. Todos sus sínodos y credos y concilios, bien fueron condenados, echados a la basura. Sí, cuidado, habrá un juicio, que los que se hinchan de orgullo menospreciando el pasado en la iglesia, que tiemblan, un día serán tachados de herejes. Sí, que quede claro. De Dios no se burla, de Dios no se burla, y la iglesia no es propiedad ni siquiera de los obispos ni del Papa, son ministros. El Espíritu Santo fue dado para comunicar santamente, fielmente el depósito de la fe, no para cambiarlo, mutilarlo o callarse, ¿no? Lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad, y es caridad decir la verdad a la gente. Somos mortales, tenemos un alma, hay infierno y hay cielo, y el pecado mortal lleva al infierno. Proporciona a todas las virtudes el último rasgo de perfección y acabamiento. Entonces, el don de sabiduría proporciona a las virtudes el último rasgo de perfección y de acabamiento. Bien, ¿cuáles son los vicios? Bien, los vicios es la necedad espiritual o estulticia, que consiste en cierto embotamiento del juicio y del sentido espiritual, que nos impide discernir y juzgar las cosas de Dios. Y también otro vicio es la fatuidad, que lleva consigo la incapacidad total para juzgar de las cosas divinas. ¿Qué puede decir un pecador lleno de pecados y vicios y ateo? ¿Qué puede decir de la fe, de la iglesia? Va a decir cosas de su cosecha que no valen nada, pobre gente, ¿no? ¿Cuáles son los medios para fomentar el don de la sabiduría? Bien, esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Esto es lo que hizo fuerte la iglesia y los hombres de la iglesia y los papas y santos obispos del pasado. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué es el catolicismo liberal? Bien, es un inicio de apostasía. Quieren ver las cosas con ojos humanos. Esto acaba muy mal. También debemos combatir la sabiduría del mundo, que es estulticia y necedad ante Dios, en palabras de San Pablo, 1 Corintios 3:9. El mundo llama sabios a los necios ante Dios, 1 Corintios 1:25. Sí. Debemos entonces combatir la sabiduría falsa del mundo, que es estulticia y necedad ante Dios. Y hoy el mundo impuso su regla de juego en todos los aspectos en la sociedad. Y los católicos, con tal que sean tolerados y no matados, ya estamos contentos, ¿no? Pobre de nosotros. Esto es el catolicismo liberal, ¿no? Es algo, una catástrofe. Por eso es bueno leer las encíclicas del siglo X, del Gregorio XVI, Pío IX, Pío X, León XIII, Pío XI, Pío XII. Ahí veremos la diferencia. No aficionarse, para tener el don de sabiduría, no aficionarse demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. No apagarse a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios a través de ellos. Queridos hermanos, estos son, en resumen, los dones que hemos explicado en las charlas anteriores. Seamos fieles, ahora fieles al Espíritu Santo, fieles a las inspiraciones. Esta docilidad nos atraerá muchas bendiciones, muchas luces.
Entonces, estas llamadas inspiración del Espíritu Santo, dice San Francisco de Sales, llamamos inspiración del Espíritu Santo a todos los atractivos, movimientos, reproches, remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros, preveniendo nuestro corazón con sus bendiciones por su cuidado y amor paternal, a fin de despertarnos, excitarnos al bien, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a las buenas resoluciones, en una palabra, a todo cuanto nos camina a nuestro bien. Y si fuimos infieles hasta la fecha a las gracias, luces que Dios nos da, bien podemos reparar esto haciendo sacrificios, expiar nuestras faltas y hacer sacrificios, esfuerzos para sacar el mayor provecho de lo que Dios nos ha dado. Por eso necesitamos recogimiento, necesitamos humildad, necesitamos obediencia en todo a la ley de Dios y no perder tiempo. La gracia actual que Dios nos da, no las da, pero nos significa que va a darlas mañana. Es muy, muy importante esto. También es muy consolador el pensar que aún después de haber sido desleales, se puede recuperar lo perdido siendo generosos con Dios. Ser generosos con Dios es importante esto también, ser generosos con Dios, pero reparar las faltas pasadas y expiarlas. Entonces esto quería decir como conclusión de este librito, queridos hermanos. Vivir en gracia de Dios, vivir cristianamente, escoger entre dos cosas el más difícil y vivir una vida de penitencia, de oración, de santos sacramentos. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y aflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que donasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que con nuestro Espíritu sepamos gozar el bien, gozar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, y también tenemos mucho material de espiritualidad en otro canal que se llama FSSPX Costa Rica. Que Dios los bendiga. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum